¿Has vivido de manera reciente algún problema relacionado con las piernas? Eso que coloquialmente decimos pierna, algo en el muslo, quizás en la rodilla, algún problema en rótula, en fémur, en tibia, en peroné. ¿Qué hay acerca de un posible conflicto que hubieras vivido de forma reciente o estuvieras ahora mismo atravesando en relación a ligamentos y meniscos? Y me refiero que hay no en el sentido médico, sino desde una perspectiva emocional complementaria. ¿Cuáles son las vivencias emocionales que se ha encontrado, que se vinculan con estos problemas, que están detrás de ellos y que muchas veces son la causa que genera que a la larga se provoquen estos problemas? Bueno, pues mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal, así como arqueóloga emocional. Y el día de hoy quiero invitarte a que te unas a nuestro podcast en el que estaremos haciendo todo un recorrido por las diferentes partes, componentes que integran la pierna en su definición coloquial, me refiero desde muslo hasta el tobillo. Y bueno, bajo la perspectiva lo estudiaremos de la descodificación emocional. La descodificación biológica que desde luego nos habla de eso que se encuentra como una causa raíz. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, sé que en muchísimas ocasiones los problemas que se vinculan con las piernas en general, con todo el cuerpo, pero particularmente con las piernas, suelen surgir aparentemente en un accidente, en un traumatismo, y muchos de ellos que se viven de la manera más inimaginable y simple. Hay quienes me dicen, es que no lo puedo creer, apenas giré y vino una fractura, no me podrías ni creer, fue el movimiento más tonto y acabé con esto. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido emocionalmente antes de ese traumatismo? ¿Cuáles son los traumatismos emocionales que ocurren antes de esto? ¿Cómo podemos entenderlos? Y sobre todo, independientemente, digamos, de la decisión médica que esté de por medio y de la decisión personal que en conjunto con el médico tratante se haya elegido y se haya decidido seguir. ¿Qué podemos hacer desde una perspectiva interior? Cuando este tipo de problemas tocan a la puerta y como me lo han recordado las 5 personas con las que he trabajado en días recientes, cuando hay un llamado de atención de esta naturaleza, naturalmente siempre hay que tomar una pausa que nos invita a mirar al interior y a descubrir en el interior qué es lo que pudo haber ocurrido que contribuyera a esto. Hace apenas unos días escuchaba a un médico que complementa su propuesta física con estos otros temas emocionales y quien decía que le gusta preguntar a sus pacientes qué es lo que ocurrió. Y de esa manera me gustaría empezar el podcast. Si tú estás viviendo este conflicto y decíamos que puede ser vasto y puede ser amplio, por ejemplo, algún problema de dolor de este que se llama neuropático, que parece como si fuera un ardor, un quemor en el muslo, o esto que se dice fibromialgia, ¿no? De pronto es como siento estos dolores y la gente piensa que estoy loco porque no parece que hubiera una causa, pero yo estoy seguro que lo siento. ¿Qué me dices acerca de la artrosis que se siente en la rodilla y que le hace creer a uno atrofiado y más que creer muchas veces incluso sentir atrofiado para el movimiento hacia adelante que yo quisiera dar? Quizás uno de los temas, decía, que con más frecuencia he visto de manera reciente tiene que ver con fracturas, fracturas no solamente en rótula, sino también en tibia, en peroné, o fracturas de meniscos y ligamentos. Inicio entonces porque, como te das cuenta, el número de órganos puede ser muy amplio y las razones emocionales, por lo tanto, distintas entre ellos, por hacer algunas preguntas de carácter general que me parece que pueden darnos como el calentamiento inicial, el arranque de motores antes de empezar a hablar detalladamente acerca de todo esto. ¿Habrías vivido, qué está pasando en tu vida, algún aspecto
no solo ayer o antier en las horas previas, sino en los meses previos, en los años previos, que te haga sentir imposibilitado o imposibilitada a dar el movimiento hacia adelante en la dirección que quieres dar a tu vida. Hay razones, por ejemplo, familiares que te hacen sentir impotente o incapaz de ir en esa dirección que tú quisieras. Tomar autonomía ha sido algo que has vivido como un conflicto porque por un lado sí es conveniente estar con los papás, razones económicas, pero ya siento el deseo de autosuficiencia y a la hora que quiero dar el paso de autonomía y de autosuficiencia, sin embargo, me siento en conflicto porque no sé si debería hacer esto y dejar a papá o a mamá. ¿Te has llegado a sentir como un mal padre o una mala madre? Quizás has vivido estrés fuerte en términos de ese deseo de soportar la presión emocional ahora y en otros momentos de tu vida. Pero han ocurrido eventos que eventualmente es como si hubieran quebrado tu estructura, dolores emocionales que de alguna manera el cuerpo no puede seguir manteniendo dentro. Pues bienvenido a nuestro podcast de esta semana, Descodificación Biológica y Problemas en Extremidades Inferiores, hoy hablando específicamente acerca de problemas en pierna. Me parece que es importante hacer un pequeño preámbulo, puesto que hay personas que conectan con nosotros porque tienen algún problema de esta naturaleza que sin embargo no han conectado antes con estos podcasts que hacemos en Arqueología Emocional. Y para ellos entonces me gustaría dirigir un pequeño y breve mensaje que permita aclarar y tener el contexto adecuado para poder entender eso de lo que hoy vamos a estar hablando. Descodificación biológica, hay muchas personas que todavía no han no han escuchado hablar acerca de esto. ¿Qué es descodificación biológica? De hecho, alguien cercano hace unos meses escuché que decía que descodificación biológica es una propuesta de corte metafísico y quisiera comenzar por aclararlo. No, desde luego no es una propuesta de orden metafísico. Se trata de una propuesta que nace con bases médicas sumamente firmes por un médico alemán, quien al suponer que existe un vínculo entre el cuerpo físico, nuestra mente, nuestra conciencia y el cerebro que organiza absolutamente todo lo que ocurre en el cuerpo y por cierto lo hace con excelencia, él sospecha que no debe ser una cuestión como en la que la mente se va de vacaciones, lo que ocurre cuando nos enfermamos y lo empieza viviendo de manera propia. Él hace una, digamos, investigación profunda y comienza este movimiento que después toma en sus manos un grupo francés que entiende su propuesta, la confirma, la valida y de hecho que le agrega a su entendimiento biológico el entendimiento psicoemocional. Entonces se trata de una propuesta que comprende la enfermedad como una solución temporal que entrega el cerebro, el programador de todo lo que ocurre en el cuerpo. Cuando hay algo, un estrés que nos ha rebasado, que ha rebasado el umbral de lo cotidiano, de lo que podemos tolerar, y a efecto de ayudarnos a resolver este problema o a dar un espacio en lo que lo podemos nosotros resolver, presenta entonces la enfermedad o el padecimiento como el mecanismo temporal para que ese estrés y esa presión se pueda reducir. En mi caso, yo por primera vez escuché acerca de la descodificación biológica gracias a un médico norteamericano, siempre me confundo en el apellido, así que lo tengo aquí apuntado, Todd Obokaitis, el doctor Todd Obokaitis, médico internista tremendamente destacado, un líder global de estos, ¿no? Que proponen muchas veces teorías y las van demostrando. Él fue el primero que me explicó lo que significa poder
complementar la perspectiva física con recursos psicoemocionales que nos permitan darle mayor velocidad a una recuperación cuando un tema de esta naturaleza física, un conflicto, una enfermedad, un padecimiento, un accidente, ha ocurrido. Es decir, que detrás de esto, independientemente del camino médico que tu, pues médico tratante esté decidiendo junto contigo, o de las decisiones personales que a raíz de esos diagnósticos y recomendaciones tú estés tomando, hay todo un componente emocional que no deberíamos jamás hacer a un lado. ¿Por qué? Porque yo soy la misma persona que vive, que siente en lo físico, y no es que pueda cerrar una ventana y abrir la otra y decir, ok, aquí sí lloro, aquí sí siento la angustia, la preocupación, ok, vuelvo a cerrar la ventana y aquí me vuelvo una persona intelectual. Esto lo hacemos de manera integral, y al vivir la vida de manera integral es obvio que las soluciones a lo que nos ocurren, en la medida que sean integrales, en la medida que honren todo lo que significa ser humano. Ahora bien, ya hablando en materia de los temas físicos que ocurren con una pierna, me parece que es una buena manera de iniciar hoy el podcast haciendo un pequeño recordatorio anatómico de lo que hay allí, porque sabes, si te pasa como a mí, o incluso como a muchas de las personas con las que trabajo, pues sí, alguna vez escuchamos de los meniscos, sabemos de ligamentos, tendones, los nombres los reconocemos, pero si alguien nos pregunta con exactitud cómo operan estos elementos anatómicamente, la verdad es que sabemos que por allí andan, que tienen un rol, pero es difícil que lo pudiéramos explicar quienes no nos dedicamos a asuntos médicos. ¿Y por qué me gustaría empezar solo con este pequeño reconocimiento anatómico? Porque justo donde está la función que lleva este órgano, donde está la interpretación metafórica de lo que ocurre, y así es como lo entiende el cerebro, cuando tenemos un conflicto. Porque puede ser que literalmente yo no me pueda mover, o puede ser que psicológicamente yo piense que me es imposible brincarme a mi mamá para moverme en la vida en la dirección que yo quisiera seguir. Y a efectos del cerebro es igual. Si lo que yo tengo es una barrera física que me impide moverme, o una barrera psicológica, emocional, que es la que hace que creo que no me puedo mover cuando hay una persona enfrente en la dirección que yo quiero seguir. Y entonces el cerebro entiende que hay un conflicto y va a llamar a esa parte del organismo que está en mejores condiciones para darme una respuesta de solución. Así que entonces creo que el repaso lo podemos hacer al tiempo que te voy comenzando a explicar la función que tienen estos diferentes órganos, y vamos comenzando a dar este anticipo de los conflictos de índole interior que están involucrados con estas diferentes partes del cuerpo. Bueno, mira, traigo aquí estos recursos, ahora no traigo plumas, pero ahora traigo estos popotes que creo que me van a ayudar muchísimo, y algunos otros recursos para explicar. Por lo pronto empezamos con el sistema esquelético, ¿no? Si estamos hablando de extremidades inferiores, hay huesos, en lo que digo que coloquialmente le llamamos pierna, aunque anatómicamente pierna es esta parte que conecta rodilla con pie. En el mundo coloquial, cuando hablamos de pierna, nos referimos incluyendo al muslo, ¿no? En esta definición. Bueno, el sistema esquelético y los huesos en general, recordaremos que nos dan una estructura firme. Desde luego que tienen todo que ver con la forma que tiene nuestro cuerpo. Te puedes imaginar sin esqueleto qué seríamos. Pero no solo es la forma, sino el soporte, el que nos ayuda a estar estables, sentirnos apoyados, pues nos ponemos de pie, estamos erguidos, apoyados, sostenidos sobre la tierra, gracias a este sistema esquelético, que además de darnos esta estabilidad y este sostén, protege a algunos órganos, incluso en su interior, produce células sanguíneas, rojas, blancas, plaquetas,
Y además es un aparato, desde luego, que se le llama locomotor también, que va a dar la estructura que permita el movimiento. En este sentido, importantísimo hoy poder partir de una explicación en la que entendamos que cuando hay un conflicto que yo lo vinculo con una estructura, por ejemplo, familiar o por ejemplo, curricular, laboral, cuando a alguien le corren y siente en ese instante que se está fragmentando, rompiendo toda la estructura que había construido. Estos problemas los percibe entonces la psique, pero el cerebro los interpreta como asuntos de estructura. Asimismo, en las extremidades inferiores, pues tenemos varios huesos. Yo aquí, bueno, conecté con mis popotes, ¿no? Estos dos, pero no es cierto que los huesos conecten así como yo lo estoy haciendo con los popotes. Desde luego recordaremos que en su parte final le llaman proximal y distal la que está más cerca de los pies, toman otras formas, ¿no? Más redondeadas para empezar a permitir la articulación con otro hueso. Es decir, que en el contacto aquí que yo pongo con un popote, en realidad esto no es que ocurra así con nuestras extremidades inferiores, porque entre un hueso y el otro hay una estructura de soporte que también va a permitir y va a armonizar el movimiento articulado y la integración de estos dos. En este sentido, algunos quizás no lo recordemos, pero los ligamentos vienen a ser, así como en mi ejemplo visual, estas uniones que permiten unir diferentes partes del hueso, ligamentos. Sin embargo, decía que además no es que necesariamente el hueso, imagínate, si estuviera un hueso junto con el otro y buscando el movimiento, pues habría fricción, habría rozamiento, razón por la cual se, digamos, prevén en este diseño de ingeniería que es espectacular entenderlo. Es impresionante quien lo haya creado, quien lo haya diseñado. Pues que en estas articulaciones también hay bolsas con membranas que producen un líquido sinovial que facilita el movimiento. En el caso particular de las extremidades, si esto fuese nuestra rodilla y yo quitara estos ligamentos y mirara aquí, me encontraría con meniscos que son almohadillas de cartílago, que es bien interesante lo que hacen porque vienen a disminuir la presión que hay en estas articulaciones, disminuyen la presión estos meniscos, así como explicaba que los ligamentos unen las diferentes partes del cuerpo, de los huesos. Entonces, si hay una parte menisco involucrada con intermediar entre diferentes huesos en esta zona de articulación y de disminuir la presión, ya creo es fácil entender que los meniscos estarán vinculados con problemas en los que yo quise soportar una presión, una angustia, una preocupación con quienes lo han ido haciendo a lo largo del tiempo y en algún momento es imposible seguir aguantando la presión de esa manera. Los ligamentos, hay quienes dicen que son tan fuertes casi como si fueran esto acero. Sabes que es bien difícil romperlos si tú quisieras romper un ligamento. Y sin embargo, hay personas que eventualmente tienen un accidente y se rompe el ligamento. Si el ligamento es esta estructura que nos ayuda a unir huesos, no solo para permitir, sabes, que se sostenga el esqueleto, sino que además se pueda poner en movimiento. Esta estructura, entonces, ligamentos, nos va a estar hablando de conflictos en los que es posible que me sienta con una enorme, digamos, angustia o estrés que se vive en momentos muy puntuales, con una fecha muy específica, un horario muy específico, en los que yo siento que no puedo estar ligado de esa estructura futura
a la que me gustaría estar unido, por ejemplo, un trabajo, o por ejemplo, quien quisiera estar unida a la estructura de su propia casa futura y siente un enojo enorme porque eventualmente se siente ligado a una estructura que no le permite sentirse autónomo, ¿no? Bueno, en general, entonces tenemos esta explicación donde los problemas vinculados con huesos tienen que ver con asuntos estructurales, donde la característica fundamental cuando hay problemas en extremidades inferiores es que yo me siento desvalorizado o desvalorizada en el movimiento. ¿Qué significa esto de manera concreta? Me siento mal conmigo mismo, conmigo misma. ¿Por qué? Porque hice un movimiento y puede ser un movimiento físico o un movimiento en mi gestión, en mis relaciones con otros, y no dio el resultado que yo esperaba. Este movimiento que yo hago o esta, digamos, acción que yo emprendo, por un lado no resulta en el objetivo que yo deseaba, me siento mal conmigo misma. En otras ocasiones no es solo que no resulte lo que yo esperaba, sino que me hace sentir mal cuando creo que no logré lo que debería. ¿Según quién? Pues desde luego según una voz interior, pero una voz interior que muchas veces se va marcando, se va grabando en función de lo que otros me dijeron que tenía que ser así. Mi mamá me dijo que así tenía que ser, un profesor indicó que esa era la manera en la que las cosas se hacían. Socialmente tenemos enorme cantidad de condicionamientos que nos llevan a creer que las cosas tendrían que ser de cierta manera, y si no son así, nos sentimos mal con nosotros mismos, nos desvalorizamos. Como el aparato esquelético se encarga también de almacenar minerales, cuando yo no me siento conmigo mismo bien, cuando siento que se ha devaluado pues ese valor, valga la redundancia, o cuando siento que no estoy simplemente a la altura de lo que se esperaba, me siento mal conmigo mismo. Les digo a muchos, es como si me estuviera latigando. Látigos que hacen que el cuerpo en su estructura ósea se desmineralice. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo voy repitiéndome en mi interior lo que posiblemente alguien me dijo en casa, no soy bueno para nada, ni se ha podido, ni se va a poder, es increíble cómo no importa lo que haga, siempre acabo mal, o no puedo moverme en la dirección de lo que anhela el corazón porque hay un bloqueo no consciente que me hace creer que no me puedo mover y me enojo por eso. Pues en cualquiera de estos casos, entonces, lo que ocurre es que este conflicto que se empieza a vivir y acumular y acumular y acumular va provocando que esta estructura se desmineralice y por lo tanto que se vuelva más frágil y que ante un golpe, una caída o un accidente ocurran esos problemas vinculados con el aparato esquelético, problemas de fracturas, problemas decíamos que pueden ser distintos dependiendo de la zona de la que habláramos. Los ligamentos entonces también se pueden fracturar, los meniscos se pueden romper. Anatómicamente hablando, en esta breve introducción que estamos haciendo, que creo que nos ayuda a todos a guardar una idea de lo que puede estar ocurriendo en el cuerpo, pues también tenemos músculos. Esta es mi representación de músculos para esta explicación. Músculos que a su vez van a estar relacionados con el movimiento, pero de otra manera. Hay un movimiento que en ocasiones ocurre porque yo así lo decido, el movimiento voluntario. Los músculos van a estar relacionados con el movimiento voluntario. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Yo decido que es momento de mover mi mano a la derecha, o yo decido que es momento de ponerme de pie. Entre que tomo esta decisión y ocurre el movimiento, ocurre un impulso eléctrico que viaja a esa zona del cuerpo para que se pueda estirar, para que se pueda contraer a través de nervios que están
se dice los músculos inervados. Es como si adentro de este músculo estuvieran pasando estos nervios, que entonces van a dar con su impulso la instrucción de contracción o estiramiento de movimiento. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera los huesos y los músculos tienen que estar unidos. ¿Quién viene a unirlos? Los tendones. Los tendones entonces ayudan a la unión de músculos y de huesos, así como los ligamentos ayudaban a unir las diferentes partes de un hueso o diferentes, ¿no? Huesos. Ahora bien, en este sentido, entonces, el músculo es un símbolo que representa para efectos de lo que captura nuestra psique, el movimiento voluntario y nos permite la potencia en el movimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando por cualquier motivo psicoemocional yo siento que no me puedo mover, me siento impotente, este conflicto se va a reportar, se va a reflejar en los músculos. Tendones, la palabra nos ayuda también a entender lo que puede pasar porque están uniendo músculos y una estructura ósea que nos va a ayudar y que va a permitir el movimiento. Son temas normalmente estos de tendones relacionados con problemas de tendencia a futuro, imposibilidad de lograr esa tendencia deseada en el movimiento futuro. Y con esta explicación vamos a concluir la primera parte del podcast, porque como sabes, en lugar de hablar de generalidades, me gusta poder compartir los ejemplos que he observado en personas que vienen a trabajar y que en definitiva saben y me han recordado esta semana la importancia que tiene reconocer que cuando hay un problema en las extremidades inferiores, que muchas veces por la naturaleza de estos conflictos nos dejan inmóviles, nos piden hacer una pausa por un momento determinado, pues hay una invitación y es la invitación a verificar qué pudo haber ocurrido en el mundo interior. En el caso de los problemas, por ejemplo, en la estructura ósea, pasan cosas distintas a esas que ocurren, por ejemplo, en el estómago. Los problemas del estómago suelen reflejar conflictos, ¿no? Como esos que viví hace unas horas. En el caso de gripe, como hemos platicado en algunos otros podcasts, los problemas que aparecen y que se reportan en el cuerpo físico son consecuencia de vivencias emocionales que se reportaron hace algunos días, quizás una semana, pero no mucho más que eso. En algunos otros casos, por ejemplo, dolores de espalda así de pronto intensos, la consecuencia ocurre, digamos, en forma posterior a lo que pudo haber pasado el día anterior y otros más, ¿no? Pero normalmente es un reflejo de día anterior. Y sin embargo, en el caso de estos problemas de fracturas, rompimientos, pues si son estructuras tipo el acero, uno dice algo tuvo que haber ocurrido muy grave y normalmente son cosas que tienen el tono de grave en nuestro mundo interior, que se van repitiendo a lo largo del tiempo y decía que tienen una fecha muy específica porque no es que cada día en sus 365 días del año vivamos esos problemas, ni tampoco es que durante las 24 horas del día los estemos nosotros de alguna manera respirando, no, son problemas que tienen una fecha en el calendario, una hora en el tiempo, como esos que te voy a platicar ahora, cuando regresemos de la pausa, para poder poner nombre y apellido, ejemplos muy puntuales de cómo es que puede haber un problema en muslo, un problema, por ejemplo, decía de artrosis en la rodilla, de lo que ocurrió esta semana cuando trabajé con alguien que tuvo una fractura, ¿no? Un rompimiento en ligamentos y meniscos, de lo que pude observar en esa historia cuando hubo una fractura de tibia, de lo que observé en el caso de alguien que tuvo un accidente por el que tuvo una amputación y en la que estuvieron involucrados al mismo tiempo tibia y peroné. Y como un, digamos, deseo de entregarte estos ejemplos que provoquen entonces esa reflexión interior y que ayuden durante la pausa forzada a entender cómo puedo replantear
lo que seguramente ha estado ocurriendo en mi mundo interior y mi cuerpo me manda un mensaje para que cambie la dirección de mis pensamientos, de mis interpretaciones, de eso que me provoca dolor y de eso que muchas veces me hace creer que estoy impedido o impedida al movimiento, porque en muchas ocasiones las emociones que están involucradas como de enojo intenso o de preocupación derivan de la creencia que no puedo hacer nada, es decir, no es que me enoje porque me impidan hacer algo, sino porque creo que yo no puedo hacer nada ante esta imposición. Bueno, pues vamos entonces a insertar ya el bloque en el que ponemos datos de contacto para las personas que desean profundizar el entendimiento de esto que estoy explicando a raíz de un padecimiento o de una vivencia emocional que en ocasiones no tiene una repercusión física en el cuerpo, no que yo lo crea, pero sí que ha sido algo que se presenta continua y constantemente en mi vida. Datos de contacto y aprovechamos esta breve pausa para explicar que el día 2, 3 y 4 de septiembre tenemos un taller en modalidad de retiro durante 3 días para ayudar a quienes desean introducirse a la descodificación biológica y emocional. ¿Cuál es la forma en la que yo puedo hacer para entender qué es lo que me quiere decir mi cuerpo a través de las enfermedades o a través de estas repeticiones? Pues ponemos datos de contacto y estamos listos para regresar en esta segunda parte en la que voy a ir haciendo el recorrido de las extremidades inferiores de muslo hasta tobillo con la ayuda de los casos prácticos y de las historias de personas a las que en definitiva agradezco el que me permitan compartir sus casos ahora con ustedes. Ya volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta hoy que estamos hablando de estos temas de extremidades inferiores que en definitiva son asuntos que muchas veces marcan pausas forzosas en la vida, pausas para aprovechar, como decíamos antes de irnos a el break, y que nos invitan a revisar qué pudo haber ocurrido en nuestra vida, qué pudo haber ocurrido en términos emocionales antes de que esto ocurriera y explicaba que no es necesariamente antes, el día antes, las 24 horas antes o la semana antes, sino posiblemente en los meses previos, que tuviera características de las siguientes 4 cosas. Vivencias que yo tuve que me sorprendieron, asuntos en los que la vida en definitiva me toma por sorpresa y que no vi venir, que traen amenazas a mi vida, a mis deseos, a mis expectativas, a lo que yo quería conseguir y que por lo tanto como la amenaza se concreta, en ese instante cuando se produce yo no le encuentro una solución, es decir, se consuma la amenaza, no se conseguirá lo que yo deseaba y además con motivo de la vivencia traumática emocional que estoy en este momento experimentando, no puedo, no tengo la capacidad de verbalizar en ese momento, no porque no quiera, sino porque cuando la vida me sorprende con algo que no vi venir, que causa un gran estrés, que es una amenaza que no tiene solución y que entonces yo tengo que provocar un escape, en ese momento fisiológicamente hablando, los lóbulos que se encargan de coordinar el pensamiento y digamos, la expresión verbal no están dotadas de la misma energía como esas zonas que provocarían el que haya una solución, por ejemplo, de escape o de huida. Entonces hay que comprender y comenzar por volver a una mirada empática que estas situaciones que yo viví, como la que ahora les voy a platicar, pues no es que no las pude resolver de otra forma porque soy tonto, porque en definitiva nunca he podido ni podré, sino simplemente porque como un ser humano estoy aprendiendo a través de las experiencias que ocurren en mi vida para replantear algunas decisiones que he tomado porque creía ciertas cosas. Y comienzo con el caso entonces de un hombre, él va a representar a una persona en sus 60 años, quien me busca con motivo de un dolor que no puede acabar de resolver en su pierna derecha, me refiero al muslo. Y comienzo con ello entonces a explicar lo que hacemos en este proceso de arqueología emocional en el que vamos a ir revisando toda la simbología que está implícita y que entiende de esa manera nuestra mente, así como lo que nos quiere decir, lo que rodea síntomas, dolencias y desde luego
partimos, si lo hubiera ideal, de un diagnóstico médico preciso, porque se ha encontrado el significado específico que tiene cada una de las partes del cuerpo cuando está en conflicto. Bueno, finalmente él tiene un problema, es en la pierna derecha y comenzamos entonces por recordar la, digamos, importancia del rol que tiene la pierna en nuestro sostenimiento, pues nada más y nada menos el fémur, el hueso que está en esto a lo que le llamamos muslo, es el más largo del cuerpo. Imagínate si no, tendría que serlo para sostener y dar, digamos, equilibrio, balance a todo el peso que tenemos en el cuerpo, en el tronco, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestros brazos. Entonces, el hueso más largo que da ese sostenimiento es el fémur. Problemas en esta zona de pierna. ¿Qué pueden estar significando? Explico fémur, explico pierna y entonces te platico el caso de esta persona. Bueno, en general, si yo soy una persona diestra y tengo un dolor en la pierna, entonces si es la pierna izquierda la que está involucrada, sospechamos de conflictos que ocurrieron con mis hijos, con mi madre o con aquello que veo como hijos adoptivos, que podrían ser incluso mascotas o proyectos, o con personas que llevan un rol como el que tuvo mi madre en mi vida de infancia. Si soy una persona diestra, problemas en la pierna derecha van a estar normalmente vinculados con conflictos que tengo con una autoridad, que tengo con mi padre o que tengo con un jefe, que tengo con hermanos, que tengo con amigos o que tengo con pareja. Los temas para una persona diestra que están y que se cargan hacia el lado derecho suelen ser asuntos de autoridad o temas afectivos. Y por otro lado, los del lado izquierdo, como explicaba, suelen ser temas que tienen que ver con esos pequeños, como mis hijos, como mis proyectos, como mis mascotas, que siento que tengo que defender del peligro, o como mi mamá, a quien también en algún momento yo tengo que cuidar. ¿No? Así se ven. Problemas en la pierna. Entonces, esto en generalidades. La persona que viene a trabajar, sin embargo, es zurda y podría reflejar lo que a ti te ocurre si siendo zurdo tienes un problema en la pierna derecha. En este sentido, se invierte el significado genérico del que estamos partiendo. Él, como una persona zurda, cuando presenta un problema en pierna derecha, nos hace sospechar y empezar preguntando qué pudo haber ocurrido. Cuando el dolor se presenta en las semanas o en los meses previos en esa temporada, en relación, si es pierna derecha y persona zurda, a hijos, hijas, mascotas, proyectos o mamá. En su caso, él lo que confirma es que este dolor que se siente de pronto como unas punzadas y que llega a lastimar tanto en movimiento como en reposo, ocurrió por primera vez hace 3 años. Y cuando investigamos qué pudo haber ocurrido hace 3 años, lo que él explica es un evento en el que a su mamá la operan de cataratas. ¿Qué tendrían que ver las cataratas de su mamá con su pierna derecha? Bueno, aparentemente nada, si no fuera porque el evento él lo vive como un evento que le propone una amenaza que no vio venir y que se opone a deseos o necesidades de tal manera que cuando la amenaza se consolida, él no puede ir en la dirección que él quisiera, porque el médico suelen decir muchas veces recomendaciones que algunos miembros de la familia reciben como si fuera una instrucción para ellos mismos. Es decir, así como en la familia hay hermanos que escuchan la recomendación y dicen, bien, mamá lo resolverá, hay otros miembros de la familia que lo escuchan y dicen, no, si mamá está operada de cataratas y la operación requiere un proceso de descanso, puede haber un gran peligro si mi mamá, por ejemplo, se cae. Y entonces esto significa, así fue como lo interpretó la persona con la que trabajo, que él tenía que moverse de su casa a casa de su mamá y en este sentido, estar con ella para cuidarla, lo que sería fabuloso si no fuera porque impide el movimiento profesional que él desea, quiere y siente, necesita tener.
a partir de la operación de cataratas, empieza a vivir un enojo interior como ese que se suele manifestar a través de los problemas de pierna, un dolor, un enojo que puede ser hasta cólera, pero que como se trata de una relación familiar como esa que tenemos con mamá, pues por muchas razones, incluso de educación, se considera imposible siquiera sacar o presentar o decirle a mamá. Hay otras simbologías, en este caso, bueno, pierna derecha, el zurdo, problema con mamá, enojo, intenso, ira, porque siento que no me puedo mover en la dirección de lo que quisiera. Y te doy entonces otras simbologías para poder complementar esta vista y que pueda ayudar si es que tú estás viviendo este problema. Los dolores en la pierna, en la parte del muslo, cuando se presentan, digamos, en la parte externa, eh, pueden representar problemas en relación con el mundo exterior, en la parte interior, usualmente al interior de casa. Cuando se presentan en la parte posterior del muslo, hablarían de problemas que me vinculan con la necesidad de ir a un territorio conocido, por ejemplo, la casa de mamá, me siento obligado a tener que ir allí, o cuando están ocurriendo estos dolores en la parte lateral, suelen siempre reflejar ya no enojo, sino un fuerte rencor. Entonces, en la parte lateral, rencor, en la parte interna del muslo, cólera, y en ocasiones reflejan algunos problemas de naturaleza sexual. Por ejemplo, el hombre o la mujer que a raíz de un contacto íntimo se sintieron con impotencia de satisfacer a la pareja, podrían reflejar dolores en los músculos que están en esa zona, incluso en la ingle, ¿no? O me siento desvalorizado en el movimiento o en la acción para atraer a ese hombre o a esa mujer que yo quería para mí. Nos vamos moviendo entonces, después de hablar de pierna, de este ejemplo que solo empleamos como punto de partida, a una de las zonas más frecuentes de problemas o conflictos, que sería rodilla. Rodilla. Y pues ya lo habíamos explicado que allí puede estar involucrado el ligamento o el menisco que hay adentro, o incluso en ocasiones la rótula. La rótula, que se habla de la rótula como el hueso del futuro, que me permite el desplazamiento hacia esa zona que yo quisiera. En general, conflictos en rodilla podrían estar vinculados hasta con 5 tipos generales, ¿no? De problemas distintos. Uno, por supuesto, en el futuro. Yo pienso que esto no solo es que no se ha podido hacer en el pasado, sino que no va a mejorar, y haga lo que haga, porque decíamos que hay un problema de desvalorización en la acción, pues haga lo que haga, no va a pasar. Problemas hacia el futuro, normalmente vinculadas en rodilla. Puede haber problemas incluso en rodilla vinculadas con ese futuro, pero con una connotación muy particular, y es la del ejercicio físico o el performance, ¿no? Haga lo que haga, no voy a conseguir estar listo para ese maratón, porque a lo mejor yo nunca fui como Sports Billy, y ahora que me ha entrado esta idea de retarme a través del ejercicio físico, me doy cuenta, siento que no estoy a la altura de las circunstancias y me siento mal conmigo mismo porque llevo meses haciendo estos ejercicios, estas dinámicas, esta disciplina, este entrenamiento, y parece que no acaba de dar, según quién, según yo, según mi entrenador, según lo que veo y según me comparo. Tenía un profesor de temas de descodificación biológica que decía que si viviéramos en una isla, sería difícil pensar, y solos, que hubiera problemas en los huesos, en las rodillas, en los músculos, en los meniscos, en los tendones, porque no tendríamos esa presión social, esa necesidad de mediar, esa necesidad de soportar cargas, o esa forma de ver las cosas que siempre hace que nos comparemos con otros. Entonces, asuntos en rodillas, atención, que pueden estar involucrados justo con la visión que tengo de mí mismo y de lo que va a ocurrir en el futuro, por lo que ha ocurrido en el pasado y por lo que creo o no creo que puedo yo conseguir
en esta sensación de no valía o de no ser, digamos, suficientemente bueno para dar el ancho para esa acción o para ese movimiento. Desde luego, como ya decíamos, dependiendo de la lateralidad, es idéntico lo que ocurre en rodilla que en pierna. Problemas pueden estar vinculados también con la pareja, con lo que ocurre con la pareja o con lo que ocurre en mi rol de obediencia y sumisión con autoridades o con mis padres, con mi madre, con mi padre. Y curiosamente también hay varios conflictos que se vinculan con la rodilla y con esta zona de la pierna, ¿no? Del muslo, que pueden estar vinculados con temas espirituales. Me siento impotente en poder, digamos, transmitir a otros conocimientos acerca de planos superiores. Yo ahora estoy, por ejemplo, involucrado con temas de descodificación y quisiera que mi mamá y mi papá entendieran esto y pudieran asimilar sus beneficios, pero ellos no me entienden y me siento impotente. O temas en los que yo siento que di mi mejor esfuerzo y de alguna manera Dios no me está soportando. Entonces, estos 5 tipos de temas hacia el futuro, repito, en el performance físico o el nivel de rendimiento que estoy teniendo, temas con pareja, de obediencia, de sumisión o de espiritualidad, podrían estar todos ellos vinculados en toda esta región. Y entonces, antes de poder ir al tema de rodilla y de meniscos, decía casos de fractura de ligamentos y meniscos V2 esta semana, voy a pedir aquí que nos ayuden con una nueva pausa para que te levantes, vayas por agua, un café, antes de que pueda introducir el ejemplo que tengo preparado para este podcast en relación a quien vivió esa fractura de ligamentos y de meniscos y en este momento está batallando con eso. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa y me ayudan, si me ayudan, con datos de contacto para quienes al escuchar este contenido deseen tener la oportunidad de una sesión de arqueología emocional en la que les ayudamos a poder dar con la causa raíz emocional que pudo estar detrás de ese problema que ahora están reportando las extremidades inferiores. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente ya para la tercera y última parte en la que estaremos dando ejemplos de meniscos, ligamentos, fracturas, allí rupturas y de tibia y peroné, así como tobillo. Volvemos pronto ya. Bueno, pues volvemos al caso que tengo preparado para ti con problemas de meniscos y de ligamentos. Es el caso de una mujer en sus 50 años que de pronto sufre, como muchas personas, un dolor intenso de noche cuando está dormida o cuando quiere dormir o cuando de madrugada le despierta el dolor y no sabe lo que es. En su caso, ella no vive un traumatismo o un accidente que le haga suponer de un problema, sino que cuando está eso de madrugada siente un dolor muy intenso. Visita al médico y el médico le sugiere, le pide que haga algunos, digamos, estudios para poder valorar lo que está ocurriendo, muchas veces resonancia magnética. Eso lo decide el profesional de la salud. Como consecuencia de la resonancia magnética, aparece un diagnóstico, una lectura de lo que está ocurriendo y le dicen que tiene un problema de ruptura en ligamentos y meniscos. Esto en su pierna. Ella es persona diestra y le pasa a ella en la pierna derecha. En la pierna derecha. Entonces, meniscos en la parte de rodilla y ligamentos a esa altura. Ella es una persona diestra y le está pasando en la zona derecha. Como habíamos explicado, en el caso de pierna va a pasar lo mismo en el caso de rodilla. Si yo soy diestro y tengo un problema como ella en la pierna derecha, empezamos a sospechar de problemas que pudiesen estar vinculados con autoridad, con padre, con hermanos, con primos, con amigos.
Cuando le preguntamos qué fue lo que ocurrió las horas antes, los días antes, definitivamente no hay nada que pueda parecer como un gran problema emocional. Y sabemos que en el caso de meniscos y ligamentos, que al inicio del podcast decía que era casi como el acero, muy difícil que ocurra por un evento específico, esto se debe a vivencias fuertes, intensas, de estrés, con amenaza, que no pude resolver, que viví y que no pude verbalizar, que no pude sacar la emoción del cuerpo que estaba sintiendo, que posiblemente se han presentado a lo largo del tiempo, años atrás, pero que sí tienen fechas muy puntuales. Bueno, pues la historia que ocurre con esta mujer es que unos meses atrás, pon 2 meses, vive en su casa un conflicto de una enorme tensión emocional. Ocurre que vive en casa con mamá, con una hermana que tiene una hija y la sobrina, entonces va de vacaciones y es el caso de la chica que narramos cuando hablamos en este podcast de paranoia. Ella va a un parque de diversiones en California, lo que parecería una vacación inolvidable y desde luego se torna inolvidable, pero no en el sentido positivamente memorable que nos imaginaríamos varios, sino que se vuelve una pesadilla cuando parece que algo ocurre con la amiga con la que va y unos amigos que la sujetan a un fuerte estrés del que luego ya ni se acuerda qué pasó. Lo que se sabe en la familia y lo que sabe esta persona que tiene ahora el problema de ruptura de meniscos y de ligamentos es que ocurre que la sobrina llama a México a consecuencia de que la amiga llama y dice que ya no la soporta en el viaje. Pero cuando observan que la sobrina llama a través de una videollamada que se mantiene por horas, la sobrina está fuera de sí. Parece que hay peligro en todos lados y esta paranoia empieza a hacer que tenga comportamientos que difícilmente alguien hubiera imaginado que ella tendría. Patea un bote en el hotel en el que está, la sacan del hotel, llaman a la policía, viene la policía, pero se dan cuenta que hay una alteración en su estado psíquico, la llevan al hospital y te puedes imaginar conforme te voy contando esto que la familia está viviendo la situación que ocurre a distancia con la sensación de qué puedo hacer, sino algo que parece que no es lo suficiente para resolver la crisis. Bueno, pues así ocurre la crisis y resulta que esta persona que vive el dolor que la despierta de madrugada, hace algunos meses cuando esto ocurre, se da cuenta que en el chat familiar la sobrina está pidiendo ayuda, es decir, señal de alerta de peligro, ocurre de madrugada, la hermana, ¿no? La mamá de la chica no había querido contar nada. Bueno, pues en las horas siguientes, desde luego la familia se moviliza, todo el mundo se entera, pero en la familia hay caos y crisis total. Esta chica ve a su mamá llorando y todos están realmente preocupados por lo que pueda pasar en la historia de esta chica que va de hospital en hospital, cada vez con mayor sensación de peligro, recorre las calles, está sola, hasta que finalmente llega un familiar, pero no resuelve las cosas, la mandan a otro hospital, en fin, la trama se va a complicar. Lo que quiero ahora focalizar es nuestra atención en lo que está viviendo la persona que luego tiene el problema de fractura de meniscos y ligamentos, porque lo que ella está viviendo es el espectáculo familiar donde hay lágrimas, donde hay tensión, y ella, desde hace tiempo, porque no es la primera vez, opta por un rol de mediación. Yo soy la intermediaria. Yo estoy tratando de ayudar a aliviar la tensión, como eso que decíamos en nuestro modelo anatómico, ¿no? ¿Qué hacen los meniscos? Aquí está la unión, aquí estaban los ligamentos, pues los meniscos, entonces decíamos que eran esas almohadillas de tejido cartilaginoso que ayudan a aliviar la presión. Pues ella está tratando de aliviar la presión familiar y en este sentido es demasiada la presión que hay y ella siente una emoción de una enorme preocupación a la que no le permite salir del cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer como si yo estuviera fuerte y nada pasara para poder convencer a todos que lo importante es aquí aguantar la presión y no pasa nada.
Bueno, ideal, deseable, por supuesto, pero no necesariamente igual a eso que siente el cuerpo de un ser humano. El hecho que ella detenga esa tensión hace que los meniscos entren en acción. Cuando revisamos esta historia, ella recuerda eso que le llegó a ocurrir no solo en esa situación y en esa escena familiar. Visitar la escena familiar, recordar la imagen que hay cuando en la biblioteca de sus experiencias diarias baja este recuerdo. El hecho de entrar al recuerdo la conecta inmediatamente y le regresa otro recuerdo. Hace un puente afectivo que la lleva al punto en el que su papá, perdóname, su hermano ha muerto. Eso es sí, desde luego en retrospectiva viene el problema de la sobrina. Lo que siguiente pasa y que la conecta es con la muerte del hermano. Momento de la muerte del hermano en la que adivina qué, ella tiene que ser soporte emocional y por lo mismo entonces no puede vaciar la preocupación o la tristeza cuando se detona el conflicto antes de que muera. Y entonces esto nos vuelve a llevar como si tendiéramos una liana afectiva a lo que decía hace un rato, a la muerte del padre. ¿Quién dijo que cuando el padre muere, cuando uno es pequeño, no puede llorar, no puede soltar la preocupación de mi papá se puso mal? ¿Quién da esas instrucciones a un niño pequeño? Fíjate que en su caso el padre les había pedido que no lloraran su partida. De la misma manera que cuando ocurre el conflicto con la muerte del hermano, la hermana le pide que no llore para no angustiar más a su mamá. De la misma manera que entonces después de estos dos eventos, cuando viene el tercero, ella ya tiene una mecánica emocional aprendida. Mecánica que me recuerda eso que muchas veces me dicen. Yo siento que si lloro soy débil o yo siento que llorar es una pérdida de energía. ¿Según quién? Según yo. Y esto me lleva a no permitir que salga esa emoción. Y el hecho que no salga esa emoción hace que el cuerpo de alguna manera comprenda que hay que hacer una compensación. La emoción permanece adentro del cuerpo. Hay una energía activa que no pudo salir y que va a estar buscando cómo salir en otro evento. Siguiente evento en el que desafortunadamente la persona vuelve a la misma interpretación y entonces la carga es mayor. El dolor emocional que está guardando su menisco es mucho más grande. ¿De qué manera se involucran aquí los ligamentos? Bueno, pues que necesariamente también si hay un ligamento involucrado en el conflicto, sabemos que hay enojo, es decir, aparte de la preocupación por sostener la presión familiar, cuando hay un ligamento hay enojo. Hay enojo porque posiblemente yo me siento aquí sin la posibilidad de moverme. Y esto solo me recuerda eso que he estado pensando desde hace tiempo y que en momentos como este brinca y genera una explosión interna. Porque ¿hasta cuándo voy a estar yo aquí en esta casa sin tener la autonomía que deseo? Eso puede ser uno de los conflictos típicos asociados a ligamentos. Es el problema de desvalorización. Me siento mal conmigo mismo porque no está ocurriendo el movimiento que yo quisiera a futuro y porque asumo, pienso y proyecto que como esto no está pasando ahora, tampoco pasará en futuro y porque siento además y me empiezo a reclamar que esto no tiene solución, parece que lo estoy postergando indefinidamente. ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta situación? Así que en su caso entonces con este ejemplo explicamos qué puede pasar con los meniscos y los ligamentos. Ya decíamos que la connotación puede ser esa en el orden de la familia, pero también puede ser en la connotación de una actividad física o también puede ser en la connotación, digamos, de temas de sexualidad. Bien, si nos siguiéramos moviendo en el modelo anatómico, la rótula aparece entonces y me gustaría antes de moverme a tibia y peroné poder dar respuesta a quienes en ocasiones me preguntan qué pasa con la artrosis que se vive en la rodilla, que me hace sentir absolutamente atrofiado, impedido para dar el movimiento.
Los conflictos que se reportan debido a artrosis en rodilla suelen estar relacionados con lo siguiente: estoy desvalorizado, desvalorizada en el movimiento que ya hice en el pasado y que como no dio, creo que no voy a poder hacer en el futuro. Se refieren sobre todo a sensaciones de artrosis, es decir, estoy atrofiado porque no importa cómo le mueva o lo que intente, eso no lo voy a poder hacer. ¿Te suena? ¿Te ha ocurrido? Como te vas dando cuenta, en general, la temática o los problemas van siendo parecidos, pero la percepción del problema se va acompañando por emociones distintas, así como hablaba yo en el muslo, ¿no? En la parte lateral, que se suele reportar gran enojo. En el caso de los meniscos, me olvidé decir que normalmente las cosas se viven con gran preocupación. Esa es la emoción. Ligamentos, ya decía yo, ira. Y en el caso de esta artrosis en rodilla, pues es una sensación de estoy atrofiado, no solo en el movimiento de la rodilla, sino atrofiado en el movimiento futuro, que seguro no voy a poder hacer porque como en el pasado ya lo intenté, está claro, está visto que hago lo que haga, no se puede, y eso me hace sentir muy mal conmigo mismo. Bien, habiéndolo aclarado, quiero entonces poderme mover a otro ejemplo, el ejemplo final que tengo para ti. En el caso de tibia y peroné, tibia, si está fuera, ¿no? Una representación, ¿no? Aquí tenemos la pierna o lo que llamamos muslo, aquí lo que anatómicamente se conoce como la pierna. Tibia es el hueso más grueso que conecta rodilla con pie. De hecho, tibia es el hueso que participa en la articulación de fémur y de rótula. Tibia es el primer hueso que permite que nos pongamos de pie y al ponernos de pie consigamos autonomía de mamá. En este sentido, viendo la función que tiene este hueso que nos permite tener la estructura para ponernos de pie y ser autónomos de mamá, la explicación inmediata de los conflictos que suelen estar relacionados con la tibia. Conflictos de autonomía. Yo, por ejemplo, no me siento bien estando con mis papás porque aunque es conveniente económicamente, ya es momento y en momentos me gustaría ganar independencia y el día que doy el paso y tomo esa independencia me vuelvo a sentir conflictuado porque a lo mejor no debía haberlo hecho. Es decir, conflictos en relación a la autonomía, primera posibilidad. Conflictos en relación a la postura de madre o padre, porque a lo mejor me estoy sintiendo otra vez obligado a mis 50 años o a mis 40 o a mis 30 a hacer cosas que me exigían mis padres cuando yo era un niño, o conflictos con la figura de madre o padre, pero que ahora asumo yo, que ahora tengo yo. Es decir, es posible que haya experimentado en mi pasado fuertes conflictos con mamá y ahora cuando estoy en este rol de mamá, veo con mi hija o con mi hijo conflictos que me hacen sentir mal porque digo, Dios, a lo mejor no estoy siendo la mamá que hubiera querido y más a la luz de lo que viví con mi mamá. Conflictos en los que yo no me siento adecuado en el rol de madre o padre o conflictos en los que siento que es momento de la autonomía, pero no lo siento libre y feliz, sino que se vive con una sensación de problema interior. Como lo que le ocurrió, por cierto, a otra sobrina de la mujer que tiene ahora el problema de meniscos y de ligamentos, otra sobrina que vive en la casa y que vive el mismo conflicto que te he platicado de la hermana que está en estos problemas en California. Ella tenía ya un tiempo deseando autonomía, autonomía de la casa materna, que normalmente los temas de madre se vinculan con tibia. Autonomía, entonces, por lo que explicábamos, ¿no? El movimiento, el primer movimiento que hago que me permite este hueso y que así se entiende a nivel cerebral. Entonces ella vive esta presión interior, conflicto interior de qué debería hacer, me separo o no me separo de esta casa. Y cuando viene el problema mayúsculo, toma la decisión de partir con el novio. Unas semanas después viene una fractura de tibia, fractura que nos estaría explicando que si bien ha tomado esa decisión de autonomía,
lo más probable es que en el pasado haya tenido fuertes conflictos interiores al respecto. En algunas ocasiones me preguntan las personas, y sobre todo en casos, ¿no?, como estos, ¿qué significa ya la fractura? La fractura ocurre en un momento en el que viene un proceso al que se llama reparación. Es decir, la chica sale de la casa y cuando resuelve se fractura. ¿Cómo es así? Las fracturas suelen ocurrir ya que el conflicto ha pasado. Es decir, ocurrió el conflicto primero y cuando se ha resuelto, entonces viene esta fase a la que se llama reparación, en la que el cuerpo prefiere, el cerebro decide, ¿no? Mejor que si esta parte estaba frágil, se fracture. ¿Por qué? Porque cuando viene una nueva constitución de otra parte, tenemos la oportunidad de que sea más fuerte. Tenemos la oportunidad de replantear. Y es esencial poder entender esto, ¿no? Como en una fractura, cuando ya ocurre así a nivel hueso, el mensaje que está transmitiendo el cuerpo es poder acompañarle en el proceso que físicamente ocurre. Cuando ocurre la fractura, lo primero una inflamación, ¿no? Y hay dolor, ¿para qué? Para que no lo mueva. Inicia entonces la fase de reconstitución y conforme empieza a tomar forma el nuevo hueso, eventualmente hay un callo, ¿no? Que el callo va a empezar a ser reemplazado luego por hueso, el hueso que luego va a empezar a tomar una forma. Nos habla metafóricamente de lo que debemos hacer durante el proceso de la fractura para acompañar ese proceso de restitución. ¿De qué manera? Por ejemplo, viví conflictos con mi madre o en términos estoy viviendo de mi propio rol como madre o como padre puede ser, que deba replantear qué dudas he guardado hacia mí mismo o hacia mí misma que me hacen sentir mal conmigo y que es importante aclarar si algo me preocupa, qué puedo hacer al respecto para cambiar las emociones de preocupación y desvalorización por acciones que me hagan sentir mucho más firme y sólido, como lo que va a ocurrir ahora que se repare esta fractura. Fracturas en peroné, por el contrario, tendrían que ver más bien con conflictos que se vive con el padre, conflictos con el padre o conflictos cuando siento que estoy pisando dos territorios y no sé si pertenezco aquí o allá, ni de aquí ni de allá, o enfrentamientos y que muchas veces se viven con rabia, con cólera, porque no lo he podido confrontar, como el caso de este joven al que le amputan la tibia y el peroné, que en realidad aparece el traumatismo externo cuando él viene en una bicicleta y un camión se le viene encima. Pero ciertamente meses antes de que esto ocurriera, él regresa a una vivencia traumática estando en la casa del padre junto con la madre adoptiva, o sea, la esposa del padre, que no quiere que viva con ellos. Problema con la madre adoptiva que no quiere que viva con ellos y el padre que él siente que nunca lo ha defendido. El padre que él siente que nunca ha estado para él. Problema en la tibia y problema en el peroné que se ven involucrados en la amputación. Y bueno, por último, tobillo, que si nos fijamos, ¿no? Y si imaginamos lo que ocurre cuando yo vengo caminando y quiero cambiar la dirección de mis pasos, otra vez, sea en el sentido físico o en el sentido psicológico, emocional, que el cerebro percibe igual, el tobillo es esa parte que me permite girar en la dirección. ¿Por qué podría haber un problema con tobillo? Sino porque vivo un conflicto emocional al respecto de qué dirección tomar. Y he visto casos donde el problema es que no importa si tomo a la derecha o a la izquierda, de frente o regreso, siempre hay un conflicto y se vive con angustia, sobre todo porque la decisión la tengo que tomar en algún momento que muchas veces precipita mi decisión por amenazas que ocurren cuando yo no estaba pensando y hacen que en 5 minutos tenga que decidir algo que había querido posponer desde hace mucho tiempo. Pues como te das cuenta en este recorrido que hemos hecho, las posibilidades son vastas, pero me parece que sobre todo la invitación es cómo podemos hacer dos cosas. En primer lugar, sacar la emoción que no pude en su momento. ¿Cómo se saca esa emoción?
En muchas ocasiones, si yo retomo contacto con la imagen, con el recuerdo, es la llave de acceso, vuelvo a entrar y vuelvo a recordar por lo pronto lo que estaba sintiendo. La respiración es un mecanismo tremendamente útil para inhalar la sensación de esa energía y al exhalar dejarla fuera del cuerpo. Hay casos donde en definitiva el manejo amerita mecanismos más serios y hay un doctor de nombre Peter Levine que ha diseñado mecanismos que les llama de experiencia somática, que en definitiva han sido tremendamente útiles para ayudar a personas a liberar emociones que no surgen a través de la plática, que no surgen a través de la terapia hablada, porque realmente lo que ocurre es que en la terapia hablada muchas veces estoy involucrando mi mente, pero no el cuerpo emocional. De acuerdo con los estudios de Peter Levine y las técnicas que de hecho en muchas ocasiones yo recurro a ellas ya en situaciones, digamos, de más intensidad, la emoción que yo siento que no pude expresar, esa preocupación, esa rabia, esa cólera, ese enojo intenso, normalmente es más fácil que salgan si yo regreso en el tiempo y represento la escena que viví junto con mi cuerpo. El involucrar al cuerpo físico en la representación puede darle mucha mayor potencia a la expresión de la emoción. Y sabes, me pasa que en muchas ocasiones hay personas que hacen la representación, me dicen, es que no me puedo mover. Cuando las representaciones tienen que ver con otros temas, por ejemplo, de garganta, que no se pudo expresar algo, aún sabiendo que están haciendo la representación teatral, no pueden hablar. ¿Por qué? Porque es la memoria somática que está volviéndose a expresar y que nos permite la oportunidad de mostrarle al cuerpo y al cerebro que sí soy capaz, que sí estoy en posibilidad de dar el movimiento que en su momento sentí que no podía dar. Y bueno, desde luego, así como hay que poder soltar esa emoción para poder sanar, es importante también cambiar las interpretaciones que me llevan a pensar cosas que luego me hacen sentir mal. El fin de semana pasado trabajaba, por ejemplo, con una pareja que me decía que sentían que tenían que moverse en la dirección de una alimentación sana, pero han intentado muchas cosas y nunca les funciona nada. En ocasiones creemos que como ya lo intentamos no se puede o que el hecho de haberlo intentado es igual a que no se podrá, cuando muchas veces lo que falló fue la forma de intentarlo. A lo mejor la solución es correcta, pero los mecanismos que yo me propongo para resolver pueden ser retados. Y por último, poder entender que en ocasiones cuando yo siento que no me puedo mover, sí puede haber razones de índole no consciente detrás. Recordarás que el primer ejemplo que te puse hoy fue el de un hombre en sus 60 años que tenía un problema en pierna y que empezaron los dolores cuando su mamá tiene una operación de cataratas y él se tiene que movilizar a la casa familiar. Pues resulta en la exploración que hacemos a profundidad que él eventualmente recuerda eso que siempre le contó mamá, y es que cuando su madre se embaraza de él, ella no lo sabía, su madre estaba a punto de tener un divorcio de su papá. Entonces la señora está embarazada, no lo sabe, pero están los problemas con el marido y un posible divorcio. Y el hecho de que venga él en camino, de que vaya a nacer, hace que la madre encuentre el recurso para que el padre se quede. Esto se ha estudiado, decía, ¿no? En la corriente de Francia, que hay muchos estudios serios al respecto y explican cómo a nivel no consciente el hijo que va a nacer se vincula con esos deseos, pensamientos que tienen padre y madre, a lo que se llama proyecto sentido. Es decir, si la madre piensa en su interior que este hijo vendrá a ayudarla, a salvarla, en momentos complicados, el hijo lo entiende. El asunto es que esta programación no consciente se queda implícita y por eso es que él en muchas ocasiones en su vida ha batallado con la sensación de, claro que tengo que ayudar a mamá, lo tengo que hacer y lo hago con amor porque la quiero. Sin embargo, parece como que hay una fuerza mayor, una gravedad que me atrae a ayudar, incluso a costa de lo que yo quería hacer.
Y estos problemas en los que alguien me dio un rol que opera a nivel no consciente tienen mucha mayor fuerza y explican por qué a veces él se quiere mover en otra dirección, incluso buscando los recursos o los remedios de alguien más que le ayude a cuidar a la madre, pero no lo puede hacer porque siente ese, digamos, como esa obligación o esa imposición que está operando a nivel no consciente. En resumidas cuentas, entonces, lo que te quiero explicar es cómo hay estas programaciones no conscientes que hacen que nosotros nos movamos en direcciones que no eran las que queríamos y que parece que es imposible cambiar y que a él le enoja y que le provoca ira y que entonces puede tener todas estas repercusiones en la pierna, pero que en algún momento se pueden cambiar. Es decir, que lo que le enfada es creer que no se puede mover porque hay una programación que le hace sentir que debe estar para salvaguardar a mamá, aun si eso implica que él no se mueva. Descubrimos entonces razones genéricas que toman un nombre particular a lo largo de los diferentes elementos que componen este modelo que hoy te he representado con la ayuda de popotes, el modelo esquelético, donde siempre hay, cuando hay problemas en los huesos, problemas de valorización, en realidad conflictos en los que no me siento a la altura, no me siento bien conmigo mismo en la acción. Conflictos en los que los ligamentos representan problemas porque hay un enojo fuerte, intenso, pienso, creo que no me puedo mover hacia el futuro en esa dirección que yo quisiera y por lo tanto que si es algo que quiere el corazón, imagínate si no me va a provocar un dolor emocional. Problemas en los meniscos, que decíamos que si aquí estuviera la articulación, son esas almohadillas que aligeran la presión y que sufren cuando yo he querido aligerarla, ¿a costa de qué? A costa de hacer como que no siento nada y entonces ese dolor lo están resintiendo, absorbiendo mis meniscos. Y por último, problemas en los movimientos, en su potencia, en los músculos, ¿no? Que me hacen sentir a lo largo de la pierna impotente para el movimiento deseado hacia ese futuro que muchas veces anhelo. Y con este resumen concluyo nuestra cápsula de hoy, deseando que toda esta información sea de gran utilidad para ti, para un familiar o un ser querido que por cualquier motivo estuviera atravesando por estos conflictos. Te recuerdo, mi nombre es Maru Méndez y yo te espero en una semana en una nueva transmisión. Hasta entonces.